¿Qué tal, mi gente? Atentos, atentas, por favor, a lo que os traigo, y es que psicóloga analiza la entrevista de Vivian en Mafian TV. Y no solamente a esta entrevista, que también hemos visto todos, sino también a un podcast que hemos estado la semana pasada también reaccionando, que era muy, pero que muy interesante, que ya lo reaccionamos por parte, por fragmento. Creo que estuvo bastante interesante, que nos dio incluso al menos para darle al coco y pensar qué pudo pasar aquí, allí, esto no es imposible, esto es posible, qué pudo pasar. Y ahora sí, mi gente, vamos con la psicóloga, creo que de España, por el habla que tiene, ¿no? Y creo que es de mi pueblo, iba a decir, de mi país, de España, Gemma Albarracín, por si queréis seguirla, ¿vale? Así que bueno, vamos a ello, vamos a escucharla, vamos a ver ese análisis que hace. Digamos que hizo un análisis la semana pasada de este podcast y ahora hace una segunda parte, más o menos lo que he hecho yo, que yo me he hecho 3 o 4 vídeos cortitos y ella hace 2 análisis, no sé si hará un tercero, evidentemente, como me parece muy interesante, porque aparte de que habla un abogado, de que habla un forense, un psicólogo forense, y la periodista va haciendo preguntas en el podcast Relatos Forense, creo que era podcast, así se llamaba el canal, por si queréis seguirlo también. Y bueno, me parece que una psicóloga pueda analizar desde fuera lo ya analizado, me parece súper interesante, ¿no? Al final me gusta rodearme de expertos que son los que saben, y digamos que yo puedo tener un sexto sentido para 2 o 3 cositas, pero claro, no soy psicólogo, son ellos los que saben más. Así que bueno, vamos a analizarlo. Después de analizar el vídeo del canal Relatos Forenses Podcast, creíamos haber entendido algo del crimen de Valeria Márquez. Te recomiendo el vídeo creo que son 5 días que lo subí. Pero ahora, con la entrevista al periodista Romin Bolsinger, experto en crimen organizado y autor del documental Narco Circus, las piezas vuelven a moverse. La entrevista que hizo Mafian hace unas horas. Lo que vas a ver hoy puede romper con todo lo que pensabas, porque según Romin, esto no tiene la firma del narco, como ya hemos dicho y habéis dicho en muchísimos comentarios. No hay ejecución ejemplar, no hay mensaje público, no hay propaganda, solo un crimen a medias, silencioso, lleno de interrogantes, de inconsistencias, de incoherencias en la narrativa y con una sombra que apunta. Incoherencia, me imagino que se está refiriendo, por ejemplo, incluso como el sicario, digamos que los sicarios, la forma habitual de desvivir a una persona es dar el golpe de gracia directamente, a no ser que te pille muy lejos, que primero vaya al torso y luego a la cabeza. En este caso, estando relativamente cerca o bastante cerca, lo hace al revés, primero al torso y luego a la cabeza, ¿no? Por poneros o situaros un poquito en las incoherencias del caso, ¿no? Apunta a otra dirección. Y si Romin tiene razón, entonces estamos mirando en el lugar equivocado. Este vídeo continúa lo que empezamos en el anterior. Si aún no lo has visto, te lo dejo enlazado ahí arriba. Cuando Romin Bolsinger habla, no lo hace. Yo tampoco sabía lo que era el copy Pasamos el trading. anuncio y continuamos con este análisis de Gemma Albarracín. Cualquiera. Este periodista francés ha estado dentro del cártel de Sinaloa, del CJNG, de la DEA, de la matriz misma del narco internacional. No es un tertuliano ni un youtuber sensacionalista, es alguien que ha arriesgado su vida literalmente para comprender los códigos internos del crimen organizado. Y si él dice que el de Valeria Márquez no tiene la firma del narco, hay que escucharlo con atención. Pero la pregunta es, ¿por qué habla ahora? ¿Por qué acepta esta entrevista con Mafian TV justo cuando crece la presión social por respuestas? Y hemos visto intervenir a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Además, os digo una cosa, porque una entrevista cuando ella perfectamente podía salir, como hizo creo que el primero o el segundo día, ¿no? Por la presión, y dijo, no, yo no he sido, ¿qué estáis hablando? ¿Por qué no ha salido más tranquila y poco a poco en sus redes sociales, cosas que ha privatizado, no entiendo por qué? Bueno, lo entiendo y no lo entiendo, me refiero. Una persona que se dedica a eso no los puede privatizar. Claro, es para personas como yo no aceptarme, porque, en fin, yo creo que empatizaría más con ella si me aceptara la solicitud y pudiera seguirla, verla, su día a día, y a lo mejor empatizaría con ella. El problema es que ella sabe que algo ha tenido que hacer, porque el hecho de que yo, que he sido muy crítico con ella, no me acepte, es porque algo raro quiere ocultar, ¿no? Partiendo desde esa base, para mí es algo raro, ¿no? Podía convencerme con sus reels, sus historias, sus publicaciones, de decir, oye, pues mira, a lo mejor la chica no ha sido, estoy aquí diciendo que ha estado involucrada, ¿no? En fin. La respuesta es clara, porque hay cosas que los medios no están contando, porque la versión oficial empieza a hacer agua
como vosotros bien decís en los comentarios, y porque alguien como Romin no se expone si no tiene algo serio que decir, aunque lo diga entre líneas. Desde el punto de vista psicológico, aquí se activa un fenómeno muy interesante, el desplazamiento de la autoridad moral. La gente ya no cree en la fiscalía, ni en los gobernadores, ni en los comunicados oficiales. Confía más en un periodista extranjero, exiliado de facto por seguridad, que en sus propias instituciones, y eso es demoledor. Bolzinger encarna lo que podríamos llamar la figura del testigo legítimo. Es el que viene de fuera, sin intereses cruzados, sin miedo a los cárteles, ni vínculos políticos, y por eso su voz adquiere peso, incluso cuando no lo dice todo. Precisamente ahí está el detalle. Cuando alguien como él insinúa sin afirmar, es cuando más debes escuchar. ¿Qué sabe? La pregunta Bolzinger, que no puede decir abiertamente. ¿Por qué esa prudencia, ¿no?, que solo tienen quienes han tocado fondo en la verdad? ¿Y por qué nos advierte casi con un susurro que lo de Valeria no encaja con nada de lo que él haya visto antes? Este primer apartado no nos da respuestas, pero nos cambia la pregunta. Vamos ahí. Hay crímenes que hablan, que gritan, que se exhiben como trofeos y otros que se ocultan porque fueron un error o porque el mensaje que lleva es demasiado personal. Y lo de Valeria Márquez no grita eso del crimen, ¿no? No lo dice Romin Bolzinger porque no puede decirlo, pero lo deja caer. Esto no tiene firma. Y es que el crimen organizado no elimina en silencio. Cuando tal, ejecuta, lo deja claro. No solo con armas de alto calibre, como también sabiamente habéis comentado en comentarios, sino con escenografía, cuernos de chivo, impactos visibles, narcomantas, propaganda visual, reivindicación pública, todo eso falta aquí. Valeria fue tal con un arma, de bajo calibre, en un entorno confuso, con testigos vivos, con una transmisión en directo que alguien... Esto es lo curioso, ¿no? Con testigos vivos y además que participaron activamente en que se desenvolviera todo bien para ellos. Si os fijáis, la actitud de Erika hace que se desenvuelva todo en pro del sicario y de la situación. Porque a nosotros nos hubiera sido perfecto, nos hubiera venido perfecto que el en vivo hubiera continuado y ya está. O sea, en el sentido de que se escuchan gritos, es lo lógico, que se hubiera escuchado algún grito, miedo, tensión, cómo llama a la policía desde su teléfono Erika y no cogiendo el teléfono de ella para quitar el en vivo. ¿Me explico? Entonces, creo que eso hubiera sido interesante para ver en pleno directo o escuchar hasta el momento que, bueno, ella la socorre, hubiéramos visto cómo la socorre, cómo llama a, yo qué sé, a los vecinos que están allí, oye, mira que no atino con el móvil, vamos, evidentemente Erika atinaba con el móvil, tenía una frialdad absoluta, o sea, si yo no hubiera atinado ni siquiera a llamar por el móvil a alguien, cuanto menos de quitar un en vivo, de buscar la X, si lo quiere quitar, sí aceptar, o sea, no hubiera, y fijaros que yo me dedico a esto, pero con los nervios creo que no lo hubiera conseguido. Y no obstante, ella en menos de 10 segundos desde que la desviven, se preocupa más por eso que por ocultarse, esconderse o pedir auxilio. Paga justo a tiempo y sin ninguna reivindicación. ¿Dónde está la firma? Romin lo dice con elegancia. Un cártel no se expone si no es para mandar un mensaje claro. Y cuando lo hace, lo deja todo claro. Entonces, ¿qué tipo de crimen es este? Desde una perspectiva psicológica, lo que estamos viendo se acerca más a un patrón íntimo, emocional, impulsivo. Este de aquí es un curso de 4 días de inteligencia artificial. Tras el anuncio con la compañera psicóloga analizando el caso Valeria No un acto Márquez. Corporativo de poder. Aquí no hay lógica militar ni propósito ejemplarizante. Hay algo personal, caótico, mal planeado, pero cuidadosamente ejecutado para parecer otra cosa. Esto no es un crimen que busca intimidar al Estado, es probablemente un crimen que busca castigar a Valeria por algo privado. Claro. Y podemos aquí valorar muchas hipótesis. La hipótesis de que fuera un exnovio, de que fuera el tal WR, de alguien que le tiene envidia, porque pudiera ser de estar detrás de todo esto Vivian o Erika, la propia Erika. Conflicto, una traición emocional, una deuda íntima, una venganza, una competencia, una rivalidad. Y aún más inquietante, si no hay firma, ¿quién quiere que parezca que sí la hay? ¿Quién se beneficia del silencio institucional mientras se siembra la idea de que fue el narco? Porque hay algo más peligroso que una ejecución de crimen organizado. Una ejecución no narca que parezca una ejecución narca. Porque esas son las que no se investigan. Así que hay algo que no encaja. La versión oficial dice que detrás del tal de Valeria Márquez está un capo del cártel Jalisco Nueva Generación señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Muy bien. No por la DEA, ni por la Fiscalía, ni por ninguna agencia de inteligencia criminal. Por una oficina financiera. ¿Desde cuándo un crimen así lo investiga una oficina que se encarga de sanciones económicas? ¿No te parece raro? A Romin también. Y aquí se abre una grieta importante. Porque cuando una fuente de poder económico lanza una versión criminal, lo que se está poniendo en juego no es la verdad judicial, es la narrativa geopolítica. Es decir, ¿a quién le conviene que parezca lo que no es? Desde la psicología del poder esto se llama luz de gas institucional, señores, gaslighting. Consiste en distorsionar la realidad pública para que la población dude de lo que ve, de lo que siente y acepte sin rechistar una versión superior oficial porque viene de arriba. Y eso genera parálisis y confusión social.
Los medios replican, la fiscalía calla. La gente asume que fue el narco porque es más cómodo tener un culpable sin rostro. Pero como bien plantea Romin, lo que no se dice también se comunica. No hay rueda de prensa, no hay informe pericial, no hay imputados y no hay verdad. Listo. Entonces la gran pregunta ya no es solo quién a Valeria, sino quién está usando su para manipularnos. Porque en el fondo el silencio institucional no es una omisión, es una estrategia. Y cuando el poder cae... A ver, yo entiendo que la Fiscalía de Jalisco como estrategia calle y parezca que no está avanzando y luego avance y no dé pista a las personas que puedan estar involucradas. Eso siempre lo he dicho y lo he entendido. De hecho, estuve muy pesado diciendo las 2-3 primeras semanas, dejen trabajar. No es lógico que todos los días vayan a dar información porque no interesa dar información. Dejen trabajar. Ahora bien, pasado un mes, hombre, yo creo que el hecho de no saber hace de que creo que lo tengan muy, muy atrasado todo, ¿eh? Calla, es porque se está protegiendo algo más grande que la víctima. Hay una imagen... Sí, se está hablando de que también a la familia de Valeria Márquez la estarían coaccionando, amenazando y demás. Complicado, claro. Y diré, bueno, ¿y por qué no se muda? A ver, cada uno tiene su trabajo, está difícil la vida como para que cada uno tiene su vida, su trabajo, sus amistades allí, sus raíces, como para movilizar a 20, 30 familiares, por decir algo, ¿no? Contar de cobrarse el silencio o no sé. Está la situación complicada, que ¿eh? todavía no se ha analizado lo suficiente. Es la escena final. Cuando todo ha ocurrido, cuando Valeria ya estaba tendida, y entonces alguien se acerca y apaga el en vivo. Y lo habéis dicho muchas veces. No es un detalle menor, no hay una reacción de pánico, es un acto consciente. Y sí hubo tiempo para apagar el consciente directo. Y no de bloqueo, como decía la abogada, que me pareció que tendría que haber buscado una coartada más fiable precisamente con una psicóloga o un psicólogo, porque realmente si tú estás en shock, tú no eres capaz de atinar ni siquiera con abrir y cerrar una puerta. O sea, en el momento que tú estás en shock, estás paralizado, bloqueado. Y ella, en menos de 10 segundos desde que desviven a alguien, está como, vamos, pero os digo una cosa, incluso aunque estuviera metida en la organización, esa frialdad para mí no es normal, incluso aunque lo sepa. Porque una cosa es saber lo que va a pasar y otra cosa es que cuando ya lo tienes encima, ocurre y dices, wow, sí, sabía que iba a pasar, pero te bloquea. Es que incluso sabiéndolo, si lo supiera, que no sé si es el caso, lo estoy poniendo como ejemplo, incluso si supiera que esto iba a suceder, qué frialdad tan absoluta de una mujer que ha sido, entre comillas, ¿no? Aparte de tu jefa, podríamos decir, ¿no? Tu amiga la han decidido delante tuya y no siente compasión, ni ayuda, ni auxilio, nada. Directo, hubo tiempo para pensar. Romin Bolsinger lo sugiere con claridad. La persona que apagó el live tiene información clave. Ella sabe más de lo que parece, estaba ahí en ese momento. Y añade algo aún más fuerte. Esa persona debe ser investigada. Desde el punto de vista psicológico, este acto nos enfrenta a una figura incómoda, el testigo funcional. No es el autor, no es un cómplice declarado, pero su presencia, su reacción y su silencio lo convierten en un eslabón esencial. El testigo funcional no denuncia, no actúa, pero sabe. Y en el crimen contemporáneo a veces ese testigo es más decisivo que el propio ejecutor. La psicóloga con un montón de preguntas. ¿Por qué apagó el directo? ¿Lo hizo para proteger a alguien? ¿Lo hizo porque sabía lo que estaba a punto de pasar? ¿Lo hizo porque no podía permitir que se viera quién lo hacía? Y hay una dimensión emocional aún más inquietante. ¿Qué vínculo tenía con Valeria? Porque si conocía a la víctima y no hizo nada, estamos ante un posible caso de traición afectiva en contexto de violencia. No afirmamos, no ocupamos, pero sí pensamos. Y lo que pensamos es esto. En un crimen con una persona ya fuera del chat, todo el que se quede en pie es parte del relato. Y más aún si cierra la escena. Hasta ahora todo el enfoque ha girado en torno a ¿quién? A Valeria Márquez. Si fue el narco, si fue una mujer, si fue por encargo, si fue... Pero hay una pregunta más incómoda, más íntima y mucho más peligrosa. ¿Y si todo esto fue un mensaje dirigido, pero no a la sociedad, sino a una persona concreta? Y aquí Romin lo deja caer con sutileza. Cuando el narco actúa en público, lo hace con firma. Cuando lo hace sin firma, hay un mensaje oculto y muy personal. Eso cambia el marco por completo. Ya no hablamos de una ejecución para sembrar miedo en el Estado ni para marcar territorio. Hablamos de una escena simbólica construida para golpear a nivel emocional a alguien que conocía a Valeria. Desde la psicología criminal, esto se llama venganza emocional proyectada. No se elimina solo para eliminar a una persona, sino para castigar a quien la quería, a quien la traicionó, a quien debía sentir ese dolor. Y si esa hipótesis fuera cierta, entonces esta ejecución en directo es una forma retorcida de decir, mira Total. Lo que le hice, y lo hice donde sabía que lo vería. Pero ya no solo previamente con las amenazas que ella ya dijo que la iban a decidir si le pasaba algo, ya sabían de dónde tenían que tirar. Fijaros que es que incluso hasta advirtiéndolo y avisando, no han dado todavía a día de hoy con quién es el sospechoso. En el momento la hacen, entre comillas, desvivirla de una manera un poco deshonrosa, ¿no? De en vivo y tal,
como para recochinearse, pero es que encima, para colmo, post-mortem, le mandan ese ramo de flores con perdón. O sea, que yo digo, esto ya no le hace daño a ella, porque ella ya no existe. Esto le hace daño a la familia. Hay que ser retorcido o retorcida para hacer esto. Y esto explicaría el calibre bajo, la duda del sicario, la ausencia del narcomanta, la ejecución transmitida y la falta de propaganda. Porque no era para todos, era para uno o para una. Y entonces la pregunta no es solo quién, sino quién tenía que ver esa en directo, a quién iba dirigida esa escena, quién debía sentirse castigado, humillado y Claro. traumatizado. Este es el eje emocional más delicado de todo el caso, porque si fue así... Tiene que haber algo más. A lo que se está refiriendo creo que es que tiene que haber algo más. El por qué se está haciendo así. Porque quizás también haya otro influencer, otro político que también se está hablando, otra persona, no el político fallecido, porque es lo mismo, también está fallecido, sino que tiene que haber alguien más amenazado, importante, alguien más debe de haber, porque estas dos muertes, tanto del político el mismo día, que creo que tiene relación con Valeria Márquez, más Valeria Márquez, creo que esto es una forma de decir, de sacar músculo y decir, aquí estamos nosotros, como no lleguemos a este acuerdo o me des dinero o lo que sea, estoy poniendo un ejemplo, puede ser eso, una opción, una teoría, te puede pasar lo mismo y de la misma manera. Entonces, es lo que os digo, algo más debe de haber detrás de todo esto. No es un caso que sea puntual con Valeria porque tenían un problema con ella, sino que aquí hay una trama, una organización o algo y hay varias personas involucradas. Sí, entonces no estamos hablando de crimen organizado, sino de crimen simbólico, y eso lo cambia todo. Lo que estamos viendo no es solo la de Valeria Márquez, es la del relato de la verdad y de la confianza en quienes deberían protegernos. Porque si el crimen organizado no está detrás, ¿por qué se insiste tanto en señalarlo? ¿Por qué calla la fiscalía? ¿Por qué no hay detenidos? ¿Por qué se repite una versión sin pruebas? Y lo más inquietante, ¿a quién querían destruir con esa, además de a Valeria? Este análisis no cierra el caso, lo abre aún más. Y si tú también sientes que algo no encaja... Total, como dice Gemma Albarracín, que al final deja más dudas que otra cosa. Y cada día que nos dan más datos, en vez de... Claro, son tan pocos los datos que nos dan que casi abren más teoría que las cierran, ¿no? Por favor, suscríbete, comparte y deja en comentarios tus hipótesis. Bueno, aquí acaba el vídeo, ¿no? Os suscribís, por supuesto, al canal de la compañera Gemma Albarracín, que hace muy buenos análisis, y me imagino que también los hará de otros casos, por si queréis seguirlo, y de otras situaciones de actualidad. En fin, mi gente, de momento esto es lo que os puedo contar. No sé si os cuadra, si no os cuadra, me lo dejáis en comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.